Con nosotros. ¿Cómo estás, Paulino? Qué enorme placer, Débora. ¿Cómo estás? Igualmente, Bienvenida. igualmente. Bueno, en la, te diría, veraniega tarde de otoño. Mira, 28.9, ahí estoy viendo. Veraniega tarde de otoño. No había advertido que estaba tan cálido cuando llegué. Sí, exactamente. Sí, sí. Más allá de todos los temas que has hablado, etcétera, hay una especie de aflorar, volver de los gobernadores a escena. 3 cumbres. Una en Santiago del Estero, tal vez la menos relevante en términos de importancia, con todos los dirigentes, diputados, senadores, vicegobernadores del norte argentino, el norte grande, como lo llaman, anfitrión Gerardo Zamora. La otra cumbre, la que se llevó a cabo en Santa Fe, más relevante, región centro, donde Puyaro le traspasa a Yarlora la presidencia pro tempore de ese grupo. También estaba Rogelio Frigerio. Los 3 gobernadores con discursos fuertes contra el gobierno nacional en distintos ámbitos, quejándose por la falta de obra pública, el tema de retenciones, que le saque el pie de encima al aparato productivo. Y la idea del federalismo, los 3 hicieron hincapié en federalismo. Y después la reunión en Salta de los gobernadores que componen el núcleo minero en la Argentina. Entre ellos, Sadir, el propio gobernador de Jujuy, el anfitrión Gustavo Sáenz de Salta. Sí, que estuvo haciendo declaraciones Jalil. En las últimas horas, Sáenz, muy proclives, ¿no?, a mostrar este diálogo que quiere tener y que tiene con La Libertad Avanza. Exacto. Igual hoy es un día que, bueno, tiene un protagonismo ineludible del gobierno en cabeza del presidente, que ha decidido salir a hablar, hacer lo propio con el ministro de Economía, Caputo, a quien le dijeron anda a decir cuál es el monto, que ya lo podemos confirmar, y el vocero Adorni, ¿no? No hubo en los mercados mucha, digamos, mucha recepción respecto de estas declaraciones, porque todavía faltan muchas precisiones más, ¿no? Distancia, escepticismo. Faltan muchas precisiones más. En cualquiera de los casos mucho mejor que nada, pero el problema es que el gobierno dice 20.000 millones y el fondo dice, bueno, va a ser en etapas, no está definido el monto, lo va a definir el board. Qué sé yo, acá tenemos un planteo, el mercado leyó como que el gobierno se anticipó para frenar la sangría de dólares de reservas, que a la postre tampoco pudo hacer, porque de hecho hoy el Banco Central volvió a perder más de 80 millones de dólares de reservas. Sí, ahora, Caputo dijo 20.000 millones después de haber, dijeron en el gobierno, conversado con la propia Georgieva para que lo autorice a dar el monto, entendiendo que era imprescindible hacerlo en el contexto de una tensión cambiaria que lleva varios días. Bueno, eso muestra de la debilidad. Claro, después el fondo salir a hablar. Y sí, ¿no? Sí. Totalmente. Ahora, el fondo le dice, ok, nosotros refrendamos que ese es el camino, pero falta que el board lo apruebe y será escalonado. Eso todavía no está claro, porque al propio Adorni también se lo preguntaron. No es lo mismo todo junto que en un periodo extenso de tiempo. Hoy hablamos con Expert, que nos habló de un acuerdo de facilidades extendidas de un largo plazo que incluso excede al propio turno del presidente Milei en esta etapa. Entonces, eso tampoco está del todo claro. Hay condicionalidades como, por ejemplo, si puedo o no intervenir en el mercado cambiario con lo que quede de los fondos frescos una vez que neteaste lo que la Argentina tiene que pagar. Bueno, por eso, es de libre disponibilidad para hacer lo que sea, cualquier cosa. Todo eso es parte de los análisis que se hacen por estas horas. Vamos a meternos muy de lleno en ese aspecto. Como bien marcás, ha marcado a fuego, precisamente, Débora, toda la agenda política, económica del día. Todo esto por la tensión cambiaria que no cesó. Más allá de que el dólar bajó un poquito a 1.300 y que los dólares, con todo con liquidación OMEP, se corrigieron un poco a la baja, no cambió la tendencia de el Banco Central vendiendo dólares y el Banco Central perdiendo reservas, cosas que sucedieron ambas en el transcurso del día de hoy. A mí me llamó la atención una cosita más del presidente Milei, que volvió a hablar de Cristina, ¿viste? Había habido... Necesidad. A eso iba. Había habido en el gobierno una primera etapa, te diría hace 2 o 3 meses, de Cristina permanentemente, y después de una especie de, bueno, si querés, de contradicciones internas respecto de subir al ring a Cristina o no, correrla, no contestarle más ninguno de los Che Milei ni de los tweets, e ir por Kicillof, ¿no? Confrontar directamente con Kicillof. Yo te diría que hace más o menos 10 días... empezó el gobierno del presidente Milei otra vez a poner a Cristina en el centro de la escena, con todo lo que esto implica. Sí, sumale que no discutieron ficha limpia, que tiene dictamen, pero no tiene fecha, quizás ni siquiera se apruebe en el Senado. Ya no solo porque lo obstaculiza el peronismo, sino porque hay algunos que están entendiendo que es mejor ganarle en las urnas que
dejarla fuera de competencia por una ley de ficha limpia. Pero es ganarle en las urnas, a esto voy. Y se lo pregunté a Esper, eso es pregunta, no tengo una posición tomada. Porque una cosa es una contienda para un cargo ejecutivo donde vos le ganás a alguien en las urnas y esa persona queda fuera. Correcto. Cuando vos vas a una elección legislativa, pasó con Cristina perdiendo con Bullrich. Sí, o ¿Qué de pasa? Diputados. Entra igual en el Congreso, en cualquiera de las cámaras, de acuerdo a la candidatura que presente. Entonces vos, en cualquier caso, Cristina, si se presenta, que no lo sabemos, entra en el Congreso otra vez. Sí. Y la tenés otra vez en el centro de la escena política. Y hablando del tema económico, mira, me lo dijo hoy Expert y con un montón de referentes del mercado con los que vengo hablando hace tiempo, me dicen, mira, la pregunta recurrente que nos hacen afuera es por el kirchnerismo, la continuidad de Cristina, la posibilidad de que vuelvan. Entonces yo no sé, puede tener rédito a corto plazo electoral, ¿no? Toda esta polarización, esta confrontación con el kirchnerismo que ya la utilizó Macri, ya vimos cómo resulta. Pero es un riesgo, yo no tengo claro. No, quiero compartir dos cosas. Primero, para los que se van sumando, esto decía Expert, te lo decía vos, hace instantes sobre el desembolso del fondo hay una pequeña particularidad que me gustaría marcar. Expert. Este acuerdo es un acuerdo, como se dice, a 4 años. ¿Qué significa 4 años? Que lo que te den, hoy hablaron de 20.000 millones de dólares, te lo van a desembolsar a lo largo de 4 años. Condicionado, como toda la vida, fue al cumplimiento de metas. Que esto trajo algún ruido, pero toda la vida fue así un acuerdo con el fondo. Nunca te dan los 20.000, tomá. Te pueden dar una parte. Evacuaría total duda sobre la política cambiaria. Va a seguir el crawling peg del 1%, no va a haber sorpresas. Independientemente del sistema al cual vayamos en materia cambiaria, yo creo que no va a cambiar mucho, pero la gente no tiene que tener miedo de que acá no hay ninguna devaluación en cierne. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Pero 20 menos 14 son 6. Si esos 6 te lo desembolsaran ahora contra la firma del acuerdo, serían reservas que te permitirían salir más rápido del cepo. O sea, dinero fresco, perdón. Sí. Si tenemos este acuerdo que agrega al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Bueno, ahí corrigió un poco, porque no es que 20 menos 14 no eran... primero dijo 11, después corrigió y finalmente aclara que, bueno, podrían sumarse los fondos de las otras entidades, ¿no? Y que el crawling peg sigue. Sí, yo entiendo que en algún momento a veces el silencio es salud. Si vos tenés algo para decir que sea concluyente, contundente y que elimine cualquier tipo de suspicacias o en su defecto, que termine con cualquier grado de especulación. Si el gobierno, a cierta zozobra que ha vivido el mercado en las últimas semanas, le imprime una inercia en la comunicación de falta de certidumbre y tiene distintos voceros que dicen cosas diferentes, en nada contribuyen. Y yo creo que es un poco lo que está viendo. Con lo cual, nadie está hablando de que hay una falta de solidez en el programa macro. Nadie está diciendo que Argentina no haya hecho muchos deberes. Nadie está diciendo que esta macro no sea mucho mejor que la que teníamos hace 15 meses. Lo que muchos están advirtiendo es que hay un problema cambiario, de tipo de cambio, de competitividad. Y el gobierno, cada vez que se le planteó ese aspecto, dice que de ninguna manera va a devaluar, que eso es innegociable, y el problema es que hay sectores que empiezan a padecer ese tipo de cambio alto. Y efectivamente, como en los primeros 6 meses, cada vez que se le planteaba al gobierno si había un tipo de cambio retrasado o no, después de los 1.500, cuando va a 1.100, 1.200, el gobierno decía, pero si estamos juntando reservas, las estamos acumulando, eso demuestra que el tipo de cambio es correcto. Bueno, hoy las está perdiendo. Con la misma lógica demostraría que el tipo de cambio está atrasado. ¿Se entiende, Débora? Sí, sí. Esto es lo que está viendo el mercado y esto es lo que está viendo un aspecto importante de la política económica. Si a eso vos le sumás todo lo que el gobierno ha hecho políticamente en los últimos 45 días, que estamos valentonados en una carrera electoral, donde efectivamente la incertidumbre gana, porque hasta que no cuente los votos, todo lo que las encuestas digan puede caer en bolsillo roto. A ese contexto de incertidumbre económica se agrega la incertidumbre política. Entonces empieza todo a decir, bueno, esperemos hasta que aclare. Sí, sí, acá es muy interesante porque vos hablás de la competitividad de los sectores, del tema del atraso cambiario. Ahora, para el gobierno, el ancla cambiaria es fundamental para mantener que la inflación a la baja en un año electoral. Esto da la sensación de que es, bueno, inamovible. Ahora, es bien interesante lo que planteas también en este aspecto de la incertidumbre.
nombre, ¿no? Y del contexto. La Argentina ya hizo mucho de los deberes, porque muchos de los acuerdos con el fondo que nosotros estamos acostumbrados a haber visto pasar, tenían como contrapartida pedidos de ¿qué? De ajuste, de equilibrio fiscal, de terminar con la emisión monetaria. Todo eso la Argentina ya lo hizo. Ahora, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿pueden intervenir el mercado cambiario con los dólares que le dé el fondo? ¿Sí o no? Bueno, no es lo bien sé. fungible, porque si te entra por la ventanilla el dólar, pero vos utilizás otro dólar, no importa qué, los del Banco Mundial, los del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que sea, vos podés intervenir aunque el fondo te lo impida, pero lo haces con otros dólares. Y después, y a la incertidumbre te quiero agregar una más, porque ayer era muy interesante, teníamos una mesa en la que estábamos hablando de diversos temas, ¿no? Entonces, teníamos varios signos de interrogación, 2 o 3 vos los planteaste. Uno, el electoral. No sabemos, hay un mercado de enorme atomización en el espacio no peronista, por ejemplo, en la ciudad, en cada distrito distinto. Incertidumbre electoral. Otra incertidumbre, bueno, la cambiaria, hay incluso dentro de los economistas profesionales distintas posiciones, y hasta una tercera incertidumbre, porque hablaban de la liquidación de los exportadores, ¿viste? Sí. Y hasta uno, no recuerdo si era un economista que estaba con nosotros ayer, decía, hasta tenemos, sí, Luis Palma Cané, decía, otra incertidumbre agregada, que es la climática. Correcto. O sea, ni siquiera tenemos certezas en este tiempo en donde hay tantas complejidades vinculadas con el clima en ese aspecto. O sea, realmente hay muchos signos de interrogación, ¿no? Sí, definitivamente, Débora, comparto en un todo. Este es el Milei hablando de que el tipo de cambio es irrelevante de hoy con Majul. Con Luis. También estaba Horacio, ¿no es cierto? Sí, en el Observador, Kavak y Majul, correcto. En el Observador. Un abrazo a los dos. Bueno, el presidente dijo algo que yo insisto, a mi gusto, humilde opinión, muy humilde, chiquitita, desde acá, desconozco si es lo mejor. Me parece que no es lo más atinado. Mirá. Está diciendo que no hay peligro ni de corrida y la pregunta es, está diciendo Estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Y el tipo de cambio es irrelevante, pero estamos hablando todo el tiempo de las reservas que se caen, de las reservas que no están, y de los dólares que necesitamos, y por eso vamos ungidos a un acuerdo con el fondo y vamos a buscar fondeo adicional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Sí, y los 50.000 millones de los que habla el presidente Milei también en este fragmento, no tengo demasiado claro de dónde sale esa cuenta, los ¿no? 30.000 actuales, 26.000 más los 20.000 por venir, más los 5.000 adicionales. Pero los 20.000 hoy en un comunicado dio la sensación de que se hablaba del fondo de un escalonamiento en la entrega de los fondos. Bueno, entonces, bueno, de vuelta, como vos no tenés precisión, el mercado habló Caputo, tendió a ir para arriba, habló la vocera, Juli Kozak, ¿verdad? Sí. Leandro querido, Juli Kozak dijo esto que podría ser escalonado, el mercado quiso para abajo. Errático, después volátil. Adorni, después, o sea, hubo como muchos voceros del mismo tema, claro, ¿no? Pues, lo que te dije al principio, Sí. Muchos voceros, mismo tema, distintas cosas, diferentes aspectos. A mi gusto la comunicación es central. Me extraña en un gobierno que ha hecho de la narrativa, la épica y la comunicación uno de los eslabones de mayor fortaleza. Sobre todo en materia económica. Pero bueno, está demostrando un clima de época. Y está trasluciendo la tensión. Y eso se nota. Y eso es lo que vieron. Sí, Paulita, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así la liberamos a Débora, pobre. Solo para decir esto, que incluso hoy Caputo dice, cuando comunica esta cifra, dice que lo hace porque ante toda la turbulencia que hubo en las últimas 2 semanas, él pidió autorización ayer lleva para poder revelar el monto, para terminar con esas especulaciones que se estaban dando. Correcto. O sea, él lo admite. O sea, reconoce la tensión. Que fue una charla y después Milei sale en la misma línea de Caputo a decir lo mismo. Pero entonces, ¿es irrelevante el tema del tipo de cambio o no es irrelevante? Y para mí no Claro. hay manera de sostener que es irrelevante el tipo de cambio, menos en la Argentina, con la cultura que tenemos en la Argentina, donde finalmente miramos más el precio del dólar que el precio del peso. Sí. Débora, Sí. como Bueno, siempre, veremos. enorme placer. Veremos mañana cómo cierra esta semana, ¿no? Realmente Claro, agitada. siempre tiene capítulos adicionales. Andá a disfrutar Sin duda. del veranito. Dale, y me quedo del viéndote. Veranito otoñal. como Me gusta estoy de decir. suéter, yo no sé. No lo vas a necesitar, olvídate. Nos ponemos Chao. en marcha. Bienvenido, buenas tardes.